Mayo. Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. El día de hoy, viernes 17 de febrero del 2023, nos encontramos en vivo desde Liberemos México, transmitiendo como cada viernes en punto de las 7 de la noche, en vivo a través de nuestras distintas redes sociales. Estamos muy contentos de que este viernes estamos una vez más reunidos con el hashtag rumbo al octavo Foro Liberal de América Latina. Todo lo que ha sido enero y febrero hemos estado dedicando mesas redondas de análisis de muchos temas muy importantes que fundamentan la razón de Liberemos México, la razón del Partido de Evolución en Perú, la razón del Partido Fusionista en Guatemala y del Foro Liberal de América Latina. ¿Qué es lo que tenemos en común? ¿Qué es lo que nos une? ¿Qué México y qué Latinoamérica queremos? El día de hoy tenemos un invitado especial desde Perú, quien nos va a estar compartiendo un tema muy importante para todos nosotros. Entonces, invito a toda la gente que está conectada en esta liga de Zoom, a los que nos están viendo en vivo a través de Facebook, que compartan esta transmisión, ya sea con sus amigos, sus conocidos, sus familiares, gente de las redes sociales, a través de un WhatsApp, de un Telegram, para que se sumen con nosotros esta tarde de análisis y ya sea en vivo o en diferido nos puedan mandar sus preguntas, sus comentarios. El tema de la mesa redonda es la crisis en Perú y su relación con el Foro de Sao Paulo. Entonces, este es el tema que vamos a analizar el día de hoy con nuestro invitado especial, quien es un empresario liberal clásico que vive en Perú, es miembro del Partido de Evolución y tiene mucho que compartirnos, que comentarnos. Es tocayo nuestro profesor Alberto Mansuetti y le doy la más cordial bienvenida en esta tarde a Juan Alberto Ugas. Bienvenido, Juan Alberto, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Aleida? ¿Cómo estás? ¿Cómo están todos allá en México? Qué gusto poder comunicarnos a través de las redes sociales que siempre usamos cada vez que nos juntamos por muchos motivos, todos los del foro, y que ahora tenemos un motivo muy especial de saber que nos vamos a encontrar ya físicamente en esta maravillosa ciudad que es Puebla, allá en México, y donde tendremos una labor importante con este octavo foro. Qué gusto conversar con ustedes, los saludo y bueno, a disposición. Nosotros felices, Juan Alberto, de que se nos va a hacer conocerlos personalmente aquí en la histórica ciudad de Puebla de Zaragoza, una ciudad con mucha historia desde lo que es el virreinato y bueno, una ciudad bellísima donde ya estamos preparando un tour para los que vengan de distintos países, de Guatemala, de Perú, de Costa Rica, de Argentina, conozcan una probadita de lo que es esta bella ciudad. Y les recuerdo a todos nuestra dinámica, los primeros 30 minutos, de 30 a 40 minutos, nuestro invitado a cargo va a hablar este tema, va a desarrollar el tema, pero los últimos minutos vamos a poder abrir la mesa redonda, preguntas y comentarios, ya sea gente que está aquí en la sala de Zoom y que levante la mano y pida la palabra, o gente que está en Facebook y que nos escriba en la caja de comentarios sus preguntas. Entonces, Juan Alberto, adelante. El tiempo y el micrófono es todo tuyo. Gracias, Aleida, muy amable. Gracias a ustedes por haberme invitado a esta reunión, por permitirme contar cosas que están ocurriendo en el Perú, mi país, y de alguna forma desengañar algunas historias que se han estado contando alrededor de lo que ocurre en mi país. Yo quiero empezar hablando que algo que tiene que ver con la teoría política. Toda coyuntura política también se inicia y a la vez termina una coyuntura y se inicia otra, es un hito coyuntural cada vez que un pueblo viaja a las urnas a votar. Por lo tanto, la coyuntura política que hoy vivimos en el Perú se inicia no el 7 de diciembre con el golpe fallido del señor Pedro Castillo, sino un mes antes, el 7 de noviembre, cuando todos fuimos a las urnas a votar. Fue, por supuesto, una elección de carácter municipal. Se elegían entre provincias y distritos más de 1.800 autoridades en el Perú a nivel nacional y competían los distintos partidos políticos. Ahora, si bien es cierto, era una elección municipal, también es verdad políticamente que cada viaje a las urnas hay un mensaje en las urnas.
y a la vez hay un juicio popular del electorado en las urnas. Las urnas tienen su propio discurso. Es cierto que este proceso electoral último, el 7 de noviembre, donde empieza esta coyuntura, la población se siente desanimada de ir a votar por las distintas organizaciones populares, o políticas, perdón. Prácticamente el ausentismo, el nulo y el blanco terminan siendo la primera mayoría electoral. Pero el partido de gobierno, el Partido Comunista, el partido que está vinculado a Sendero Luminoso, Perú Libre, logra en la totalidad del porcentaje de todos los votantes hábiles, de todos los ciudadanos con posibilidad de votar, solo logra sacar el 1.7%. Estamos hablando de más o menos el 98 y tanto por ciento de gente que no quiso votar por el partido de gobierno, por el partido del señor Pedro Castillo. Por supuesto, en una elección municipal, tú me puedes decir se vota por limpieza, por arreglo de pistas, etc. Sí, pero la elección municipal también es una elección política. Toda elección es política. Y hay un discurso político del votante. Con respecto al gobernante Pedro Castillo de aquel entonces, el discurso político era: te rechazo por tu conducta política, te rechazo por tu partido político y no acepto tu agenda política. La agenda política de este señor era cerrar el Congreso, hacer una asamblea constituyente y cambiar la Constitución. Un mes después, no un mes antes, sino un mes después, es que el señor Pedro Castillo hace el golpe, un golpe fallido. Las malas noticias, las mentirosas noticias, mejor dicho, nos tratan de contar que la historia empieza el 7 de diciembre. No, la historia empieza el 7 de noviembre. Castillo y su gente lo que intentan hacer es un golpe contra la decisión de las urnas. Y cuando hacen ese golpe, ese 1.7% nos dice en la televisión: se cierra el Congreso, se hace una asamblea constituyente, se cambia la Constitución. El golpe creo que duró 1 hora y media o 2 horas, no sé, una cosa así, pero no llegó a durar ni siquiera un día. ¿Ok? Y entonces, cuando él sale del Palacio de Gobierno, la gente ya sabía por la radio, en fin, que él estaba caminando en la ciudad, y en la avenida Garcilaso de la Vega, la gente que estaba por allí ha cerrado el paso de la comitiva presidencial, lo han atrapado en la calle con la policía y han ayudado a que sea tomado preso y lo lleven a la prefectura de Lima, donde lo depositaron. Fue la población. Y encima los rumores que se escuchaban de que se va a tal embajada o a tal otra embajada, la gente cerró los ingresos a las embajadas con sus carros o con la multitud misma que se puso ahí para que no entren las embajadas. Eran 3 embajadas, una era México, otra era Cuba y la otra era Venezuela. O Bolivia, una de esas, ¿no? La cosa es que la población, de manera espontánea, bajo el grito de fuera Castillo, fuera, le dijo por segunda vez: no te quiero a Castillo. Entonces, a partir de allí, hay que venir con una premisa en la historia. Castillo puso en las prefecturas y subprefecturas de cerca de estas 1.800 entidades, gente militante del grupo terrorista Sendero Luminoso. Ellos son los que empiezan a organizar la violencia a nivel nacional. Ya tenían cuadros preparados y ya tenían un plan B para iniciar esa violencia. E inician la violencia reclamando sus 3 puntos de agenda: cierre del Congreso, Asamblea Constituyente y nueva Constitución. Por supuesto, sube la señora Boluarte. El golpe de Castillo no triunfa y empieza a generarse una serie de actos violentos, terroristas. Incendian aeropuertos,
incendian fábricas, incendian camiones, buses, rompen la ciudad, todo lo que pueden romper, y entonces la policía empieza a actuar. Hasta allí, la actuación de los violentistas empieza a aparecer en los ojos de la gente de que Sendero había vuelto. Pero la prensa caviar y toda la izquierda peruana se destapa la mascarilla y se convierten en aliados de los violentistas. Con lo cual pasa un fenómeno interesante. La izquierda peruana es senderista. No es como los tiempos de Barrantes, Lingán, que se distancia de Sendero Luminoso y del MRTA, ni de Marilena Moyano, una heroína, lideresa popular de Villa El Salvador, que también se distancia de Sendero y del MRTA, y que por eso Sendero la dinamita y la mata. ¿Ok? Y eran de izquierda. Pero la izquierda en el Perú termina hoy identificándose con Sendero y empieza a pedir que no los llamen terroristas, que no los llamen violentistas y que solo son manifestantes. Y ocurre algo que, fíjense, termina siendo un fenómeno hasta psicopático, ¿no? Porque si uno lee la psicopatía, el psicópata es victimario, que después termina victimizándose para seguir siendo victimario. Y eso ocurre en la respuesta pública cuando las fuerzas del orden empiezan a hacer retroceder a Sendero Luminoso. Se victimizaron. Y allí es cuando el engranaje de toda una red a la que están vinculadas a la izquierda, que se llama el Foro de Sao Paulo, a través del CELAC, donde se juntan todos estos presidentes, empiezan a enfrentar al Perú y a decir que en el Perú se estaba matando al pueblo. Entonces, estas noticias indignan a la gente porque era una noticia totalmente mentirosa de presidentes que hablaban mal de lo que estaba ocurriendo en el país. Y se aparece un fenómeno interesante. La gente, sobre todo los emprendedores de los distintos pueblos, se organizaron de manera espontánea para enfrentar a estos terroristas manifestantes. Con piedras, con palos, al costado de su policía, empezaron a entrar a la bronca con ellos. La población los enfrentó por tercera vez. Primero en las urnas, después cuando cae Castillo, y ahora que se une a la policía y los enfrenta en la calle. Por lo tanto, ese 1.7% puede haber caído porque hasta incluso hay un sector de ellos que se regresaban a sus pueblos porque los trajeron a Lima para hacer la toma de Lima, que nunca ocurrió, y que se quejaban porque no les habían pagado los 300 soles diarios que les dijeron y no les daban su tupper con comida que también les prometieron como refrigerio. Entonces se regresaron a sus pueblos porque no cumplieron con pagarles para hacer las manifestaciones acá en la ciudad capital. Y allí creo que empiezan a aparecer otras cosas más de la fantasía mentirosa de lo que ha sido esta cuestión de protestas, que en realidad no es que el pueblo se levanta, sino que la gente se ha levantado contra los violentistas una vez más. O sea, hay un rechazo total. El problema es que no hay un liderazgo político que lo sepa conducir. Pero la población de manera espontánea, y eso es lo que yo analizo como fenómeno, sí ha salido a enfrentarlos. En el Callao, por ejemplo, que es el primer puerto del Perú, es donde empieza este fenómeno. Quisieron entrar al Callao y quisieron ir a incendiar el aeropuerto internacional Jorge Chávez, que está en el Callao. Y la gente salió y defendió el puerto y defendió el aeropuerto. Y los esperaron y les pegaron y entraron a la bronca. Se armó una bronca bien fuerte y estuvieron al lado de su policía. Por lo tanto, la población rechaza este fenómeno violentista de Sendero Luminoso. Pero aparece un tercer fenómeno interesante. El Foro de Sao Paulo se trasluce ante los ojos del mundo y se convierte
en Sendero Luminoso en el Perú. Y Sendero Luminoso a la vez es el Foro de Sao Paulo en América Latina. Entonces, allí hay una cosa muy importante que analizar. Eso está ocurriendo no solo en el Perú, sino que el Foro de Sao Paulo tiene mucho que ver con lo que está pasando en el Perú. El Perú lo ha perdido, por alguna razón se les escapó, por cosas que ocurrieron en el camino, que ya tendremos que ir analizando poco a poco, pero se les escapó lo que tenían agarrado. Y lo que han intentado es recuperarlo. Se metió Evo Morales, se metió Bolivia, Colombia también ha querido entrar, Chile se ha querido insinuar, y hasta México, el presidente mexicano ha tenido algunas declaraciones en contra del Perú. Lo que pasa es que tenemos una presidente que no está preparada para el cargo y mucho menos para conducir un país en una situación crítica de violencia. No sabe qué cosa hacer. Y además es de izquierda y cae en muchas contradicciones. Pero hay también contradicciones en la parte política, en esa parte política de los partidos de oposición que están en una discusión que es totalmente absurda. ¿Por qué? Porque están discutiendo algo que Sendero Luminoso ha planteado, adelanto de elecciones. Y eso no deberíamos discutir. O sea, el adelanto de elecciones es darle a Sendero, que hoy está siendo enfrentado por la población y ha retrocedido, ¿ok? La población y las fuerzas del orden lo han hecho retroceder. Hoy darle el adelanto de elecciones es darle un triunfo a quien está perdiendo en la calle. Por otro lado, Sendero también cae en una gran mentira. Si ustedes quieren, entren por Google al Ministerio de Turismo de Perú y averigüen cuántos provincianos vienen a Lima mensualmente. La información estadística la tiene el Ministerio del año 2018. Vienen 1 millón de provincianos a Lima mensualmente. O sea, una estadística de casi 33.300 provincianos que vienen en buses llenos, en aviones llenos, en camiones que traen sus mercaderías, en fin, entran, hacen sus cosas y se regresan a sus pueblos. 1 millón por mes. Estos no han traído ni 5.000 y ya se deben haber regresado a la mitad. Entonces, eso de la toma de Lima, que el pueblo se está levantando, etcétera, etcétera, no llega ni siquiera a alcanzar la altura de la dimensión de la dinámica de los viajes de provincia a Lima cotidianos. ¿Ok? Y es que Lima es la ciudad más importante del país y el Perú es un país muy centralista, o sea, todo tiene que pasar por Lima. Y entonces ellos traen sus productos a Lima para usar el camino hacia el puerto del Callao y poder exportar, o para muchas cosas. Lima es demasiado importante para sus propios negocios. Los pueblos viven de su relación comercial con Lima. Entonces, el vínculo, el viaje, la trayectoria, el usar hoteles, buses, aviones, es tan constante que las cifras en el 2018, hace 5 años, indicaban 1 millón de provincianos que vienen a Lima, entran y regresan a su pueblo. Por lo tanto, la toma de Lima, con gente que contratan, que alquilan buses, etcétera, no ha hecho en absoluto nada a una ciudad de 12,5 millones de habitantes. No ha pasado nada más que un pequeño desorden. Pero las informaciones afuera dicen otra cosa. El país, es cierto, tiene un tema de recesión porque nos cerraron las carreteras, los camiones están parados y hay un intercambio comercial que también a Lima le afecta porque Lima también hace comercio con las provincias, etcétera, el mercado interno un poco que se ha recesado. Pero más allá de eso, el país no está en una situación de caos que digamos en los límites de una guerra civil. No es verdad. Pero lo que sí, hay que decirlo, se está acusando a nuestras fuerzas del orden con el único fin de victimizar al victimario y de solamente permitir que sea legítima la violencia anarquista de Sendero y hacer ilegítima la violencia que es legítima
del Estado para poner orden, seguridad y tranquilidad en el país. Esto es importante decirlo porque nosotros que vamos al 8º foro debemos llegar a una conclusión muy valiosa porque es un gran aprendizaje lo que ha ocurrido hoy en el Perú. La izquierda tiene mejores argumentos organizativos que la derecha. La izquierda ha funcionado con medios de comunicación, con información falsa, con presidentes de la República, con organismos como el CELAC. El foro tiene cuadros para defender a sus cuadros. Tiene toda una red que funciona. La derecha no tiene todavía una organización. El problema es como quien ve un tablero de ajedrez. Nosotros podemos pensar que el jugador del otro lado es un torpe jugador. Sí, es verdad, es torpe, todos son torpes. Escúchalo hablar a Boric, escúchalo hablar a Maduro, escúchalo hablar a quien sea, incluso a Castillo. Es gente torpe, mal preparada, no tienen ni siquiera cultura para hablar. Pero tienen organización. Ellos tienen todas sus fichas de ajedrez. El rey, la reina, los alfiles, los caballos, las torres, los peones. Para este lado, solo tenemos reyes. Y tenemos que armar la organización. Alfiles, caballos, torres, peones, etc. O sea, tenemos que crear los partidos políticos. Tenemos que crear la gran fuerza del Foro Liberal Clásico Latinoamericano. Que estamos caminando hacia ello, sí. Que sabemos que ese es el objetivo, sí. Que siempre hemos sabido que la izquierda está mejor organizada, también. Pero que es bueno recordarlo, porque ese es un elemento motivador para nuestro trabajo, para nuestro esfuerzo, para este sacrificio que estamos haciendo nosotros, sin el presupuesto que tienen ellos para organizar un foro importante como es el Foro Liberal Clásico Latinoamericano. La guerra es foro contra foro. En el Perú ya se demostró. La guerra es foro contra foro. No es un partidito contra un foro, es foro contra foro. Y es que así tenemos que llegar a entender qué es la pelea. Mañana o pasado otro país se va a liberar del foro y va a recibir los mismos ataques. Va a recibir la misma guerra. Y resulta que de repente son la misma ínfima minoría como pasa en el Perú. La organización es la única respuesta. Hay que llenar las fichas del tablero de ajedrez. Y entonces ahí, con la inteligencia y el conocimiento, vamos a enfrentar al rival y le vamos a hacer jaque mate. La única salida que tenemos es trabajar en la organización. Me da mucho gusto poder conversar con ustedes de este tema y de todos los que quieran estar juntos en esta reunión. Les agradezco mucho la invitación. Es para mí un honor poder conversar con México, tenerlo aquí a mi tocayo Alberto Mansuetti y tocar este tema que es tan importante, muy importante, creo yo, porque lo que está pasando en el Perú va a pasar en cualquier país. Como hemos aprendido con Alberto, las historias son similares. Lo que pasa aquí, pasa acá, pasa allá, pasa en todos lados. Así es América Latina. Somos una misma historia siempre. Así que saquemos conclusiones importantes de lo que pasa en el Perú y llevemos estos conceptos también para entender que desde el foro debemos comprender que nuestra labor es seguir trabajando por llenar la ficha de ajedrez. Gracias. Para lo que quieran, acá quedo disponible. Gracias. Gracias a ti, Juan Alberto. Qué gusto escuchar toda esta disertación que acabas de compartir con nosotros de tu experiencia de primera mano precisamente en este país latinoamericano que es Perú, que muchas veces creemos que estamos muy ajenos a los problemas de otros países. Nos sorprende ver cuán semejantes llegan a ser muchos de ellos. Y pues está abierto este foro para preguntas y comentarios. Creo que perdí la señal, no sé. Sí, se le fue un poco a Leida. Yo quería hacer una preguntita. Hay una pregunta de Martín en el chat. A ver si yo la puedo leer. En Perú, todos los politiqueros, periodistas y población siguen el juego de la izquierda marxista. Todo el día hablan de marchas, pero no ofrecen solución. La pregunta es, ¿qué solución le ves a la crisis?
Bueno, primero voy a hablar de los politiqueros, ¿ya? Los politiqueros lo que están haciendo, lamentablemente, es politiquería como siempre. Keiko Fujimori, por segunda vez en la historia, inicia el juego a Sendero Luminoso. La primera vez fue cuando Pedro Pablo Kuczynski indulta a su padre y la izquierda entera, que hoy se ha descubierto que es Sendero, discutió el indulto a su padre. Y Keiko sacó un comunicado donde discutió el indulto a su padre y lo volvieron a meter en la cárcel. Hoy día, Sendero, desde el retroceso en el que se encuentra, grita adelanto de elecciones. Y Keiko sale a decir adelanto de elecciones. Ese es su papel politiquero. En el caso del señor López Aliaga es jocosísimamente interesante verlo. Aclara que es el alcalde de Lima. Es el alcalde de Lima que ganó con una migaja de votos en las elecciones que les hablé del 7 de noviembre. Este señor, mucha gente lo toma como la derecha, el que no va a salvar el comunismo, etcétera, y entonces ahora le dieron micro saliendo porque visitó a la presidente Boluarte y saliendo del Palacio de Gobierno le pusieron un micro adelante y se mandó su perorata. Lo primero que dijo es, yo no soy de derecha, soy de izquierda. Y lo segundo que dijo es, le he dicho a la presidenta que lo único que queda por hacer es control de precios. Ojo con eso, ¿eh? Ni Pedro Castillo, ni Vizcarra, que fue a otra izquierda, ni Sagasti, que fue a otra izquierda, hicieron control de precios. Por lo tanto, hay que decirle a los votantes de López Aliaga que López Aliaga está más a la izquierda que Pedro Castillo, que está tirando bombas en el otro lado, ¿no? Porque no hizo control de precios, que está en el capítulo 2 del Manifiesto Comunista, ¿no es cierto, Tocayo? Control de precios, intervencionismo de Estado, eso es de Carlos Marx y de Federico Engels, es marxismo, ¿no? Bueno, eso ha hecho la politiquería. ¿Qué decimos nosotros? Que la represión no es suficiente. No estamos en contra de ella, porque hay que poner orden. Pero hay una salida pacífica. Si no hacemos las 5 reformas, el país se va a desgraciar en una situación que sí se puede violentar. Recordemos que el voto que se fue radicalizando vino desde más atrás y elecciones que fueron radicales en las urnas nos llevaron hasta esta situación. Es cierto que todo esto está pendulando porque hay un rechazo a los comunistas en las urnas, pero también es cierto que las condiciones que los llevaron al poder no han variado. Y nuestra propuesta sigue siendo, y estamos más convencidos, son las 5 reformas. Si no salimos del legado del general Velasco, con su ley, sus normas, sus 110 empresas estatizadas, y un Estado totalmente intervencionista, con un montón de ministerios y entidades, y con, en fin, una barbaridad, y 30 y tantos tipos de impuestos que hay, y que nos cobran y que nos empobrecen, si no salimos de eso, con una población que a un 72%, la población económicamente activa, está involucrada en la informalidad, entonces las condiciones para la radicalización pueden volver muy pronto. Y es necesario comprender que la única salida pacífica es hacer las 5 reformas. ¿Hay otra? Las similitudes y diferencias entre el Foro Sao Paulo y el Grupo de Puebla. Sí, te la resumo brevemente, ¿ok? El Foro de Sao Paulo es más antiguo y se eclipsó un poco cuando Lula fue preso y como Foro de Sao Paulo. Pero entonces hicieron el Grupo de Puebla y no obstante, el Foro de Sao Paulo se mantiene, como dice Juan Alberto. Claro.
¿cuál es la diferencia? La diferencia es que el Grupo de Puebla está formado por individualidades y colectivos, como les llaman ellos, colectivos que no son políticos, mientras que el Foro de Sao Paulo está formado por partidos políticos y movimientos políticos. ¿Ok? Las personalidades sueltas, individuales, que no están en el Foro de Sao Paulo, están en el Grupo de Puebla. Entonces son total y absolutamente complementarios, porque la agenda es la misma, es la de Marx y Engels, que comparte el señor López Aliaga. ¿Okay? Como Macri y toda la derecha mala. Bueno, yo hoy día puse allí, ¿no? En mi Facebook, dije, el señor López Aliaga se ha puesto a la izquierda de Pedro Castillo y he recibido más pleitos con amigos, porque cada día que van mis amigos de clase media, estoy perdiendo amistades, pero es verdad, ¿no? O sea, no se puede evitar, es verdad, ¿no? López Aliaga se ha puesto más a la izquierda que Pedro Castillo, porque se comprueba, pues Castillo no hizo control de precios, hasta ahora no hay control de precios. López Aliaga va para ese gobierno y sugiere, hay que hacer control de precios, ¿no? O sea, es una cosa totalmente divertida ver cómo, además con un áurea de intelectualidad, de inteligencia, de autoridad, de moral, etcétera, nos plantean cosas que no han funcionado nunca, ¿no? Ya el Perú ha vivido control de precios con Velasco y con Alan García. Y yo he vivido esas dos etapas, escasez y además corrupción, ¿no? Eso es lo que trae el control de precios. Tarde o temprano a eso vamos a regresar, ¿no? Y es absurdo volver a intentar una fórmula que ya no funcionó 2 veces en el Perú, ¿no? Es un absurdo, pero eso lo está planteando el señor López Aliaga, y que nadie le responde. Solamente nosotros le estamos respondiendo, ¿no? Que somos un partido chiquito y un partido de redes, pero nadie en la televisión, en la radio, nadie le responde a López Aliaga, oye, ¿cómo se le ocurre decir eso, no? Nadie le pone de ejemplo lo que ya pasó en la historia, con el general Velasco y con Alan García I, ¿no? El primer gobierno de Alan García. Pasó eso en la historia, lo hemos vivido. Nadie se lo ha comentado a López Aliaga, ¿no? O sea, hacen que sea permisible su voz, su autoridad, su liderazgo, el hombre que ha traído la solución y se la ha planteado en una visita a la presidenta Boluarte diciéndole qué cosa tiene que hacer. Haga usted control de precios. Es una barbaridad, ¿no? Pero bueno, eso es lo que ha ocurrido y ha ocurrido el día de ayer, ¿no? Ok. Hay un comentario de Juan Antonio Valle en el Facebook que dice, pocos quieren las copias, generalmente queremos el original. La derecha mala que propone el discurso de la izquierda es una copia. Por eso es que la derecha mala no gana las elecciones. Lo mismo sucede en México con el PAN. Aquí en México hay los partidos famosos de oposición al actual gobierno de Morena, que son el PRI y el PAN, que en su momento han tenido el poder, y pues no han hecho las cosas bien, por eso es que está ahorita en el poder un partido de izquierda como es Morena, y ahí se va a instalar durante un buen tiempo mientras no se constituya una derecha buena, auténtica, propositiva, y no hay una derecha así en México, en el PRI ni en el PAN, solamente Liberemos México. Y como dices, Juan Alberto, no nos voltean a ver. Tenemos la solución, tenemos las 5 reformas, la derogación de las leyes malas, tenemos el proyecto de la gran revolución, que es lo que cambiar y derogar tantas leyes malas en sus países, salir del estatismo, pero no quieren ver, no quieren oír. Piensan que las mismas fórmulas que han tenido van a funcionar, siendo que la historia ya probó que no funcionan. Lo mismo pasa en Perú, en México, en Guatemala, y nosotros estamos con el Foro Liberal de América Latina levantando la voz y diciendo, tienen que voltear a ver otras soluciones, partidos políticos de a de veras, de una derecha auténtica,
Dice Martín Rodríguez, también el Partido de Evolución. Si alguien me puede ayudar a leer ese comentario de Martín, que no lo alcancé a leer aquí en el chat. Ok, sí, yo lo leí. Mira, lo primero es que el problema no es copiar. El problema es copiar cosas malas, ¿no? Si hay cosas buenas que copiar, bueno, se copian. O sea, el problema también pasa por querer sentirse inventor de la pólvora, ¿no? Y en el caso de nosotros hay cosas que se han cogido de aquí, de acá y de allá, de otras experiencias, y hemos aprendido y hemos desarrollado muchas cosas que son importantes y que nos ha llevado a las conclusiones de un proyecto como el de las 5 reformas. O sea, eso también es cierto. O sea, no neguemos la posibilidad de aprender de otras experiencias que son buenas. En el caso de la pregunta de Martín Rodríguez, elecciones generales no. Hoy no, porque eso sería darle la razón a Sendero. Respeto el calendario y además le decimos a Sendero, te hemos derrotado, no te hacemos caso, te hemos ganado, se respeta el calendario electoral constitucional y se sigue para adelante. Otra cosa es acercarse a la señora Boluarte, conversar con ella, proponerle cosas, negociar cosas, buscar cómo conciliar acuerdos, se puede dar, o si ella sale, que se siga el calendario político y puede entrar un reemplazante en función a lo que dice la Constitución, pero no adelanto de elecciones, ¿no? Porque yo creo que sería darle la espalda a las victorias que el propio pueblo y la propia Fuerza Armada y la policía han tenido y vienen teniendo hoy enfrentando a Sendero Luminoso, ¿no? Esa es una agenda de Sendero y los políticos no pueden ni deben seguir esa agenda de Sendero. Sendero es el que está gritoneando adelanto de elecciones. Ellos están pidiéndolo y desde la cárcel lo viene pidiendo Pedro Castillo. Ellos lo están pidiendo. ¿Ok? Nosotros debemos ser firmes y defender el calendario electoral, que se cumpla, que se mantenga el orden y que no se le haga caso y se le ignore al reclamo de Sendero Luminoso. Yo creo que eso debe ser la respuesta de nosotros, el partido. Todavía no nos hemos pronunciado al respecto, es una respuesta individual, pero yo creo que esa debe ser la respuesta. Juan Alberto, yo te tengo una pregunta. Tiene 2 años que tengo el gusto de conocerte en un foro liberal, en una edición pasada hace 2 años. ¿Cuánto tiempo tienes tú dentro del liberalismo clásico y cuáles son tus aspiraciones? ¿Por qué motivos lo haces? ¿Cuál es el propósito de involucrarte? ¿Cuáles son tus objetivos a futuro? ¿Lo haces por tus hijos, tus nietos, tu descendencia, tu legado, por tu país? ¿Por quién lo haces? Bueno, es una pregunta interesante y personal, ¿no? Yo soy una persona que vio irse mucha gente, amiga y familiares de Perú cuando yo estaba muy joven, cuando era la década de los 80, y que se iban y me iba quedando sin amigos, me iba quedando sin parientes, me iba quedando sin gente conocida, y me quedé solo en un momento en que tenía incluso hasta problemas para poder emigrar y veía las circunstancias, las situaciones de mi país. Soy un hombre que ha vivido en un distrito que es el distrito de Miraflores, donde nos han puesto coches bombas por todos lados. En la esquina de mi casa había un grifo y pusieron un coche bomba ahí. Fue terrible. Fue muy terrible. Y yo pasé minutos antes por la calle Tarata, no sé si ustedes han escuchado la historia de lo que pasó en la calle Tarata. La calle Tarata fue la explosión más grande que pasó en Lima. Se cayeron los edificios. Fue terrible la explosión de la calle Tarata. Y entonces murió mucha gente. Lo que Fujimori hizo en ese momento fue reconstruir los edificios. Y si tú vas a la calle Tarata, es una calle fantasmas. No hubo a quien devolverle sus propiedades. Había muchos muertos, ¿ya? O sea, sigue siendo una calle casi vacía, pero con edificios que se han levantado un poco en homenaje, un poco en reacción, un poco de respuesta, ¿no es cierto? Yo pasé muy cerca a eso. Yo viví todas esas cosas y estando muy chico, muy joven, bastante duro fue esa parte y la vida nos hizo entrar en una experiencia emprendedora porque no había empleo y había que inventártela.
y eso me hizo ser emprendedor. Si no hubiera ocurrido eso, quizás yo nunca me hubiera vuelto emprendedor. Entonces, las circunstancias me enseñaron a tener que defender muchas cosas de mi país. Yo he participado en muchos velorios alrededor de lo que ocurría en el terrorismo. Y incluso he participado en marchas pacíficas en homenaje a nuestros muertos por el terrorismo, y justamente íbamos a la calle Tarata todos los días 12 de septiembre, que fue el día en que cayó Abimael Guzmán. Celebrábamos yendo a la calle Tarata a rezar un rosario en recuerdo de los caídos, de los anónimos caídos, ¿no? Entonces, todas estas cosas empezaron a mí a impulsarme a que había que buscar una salida política a la situación del país. El desgaste de los partidos políticos, las cosas que fueron pasando y todas estas circunstancias que fueron frustrantes en el camino. El Perú ha estado con muchos políticos malos, con pésimos líderes políticos. Y entonces yo traté de entrar a la política. Mi primera búsqueda fue ir hacia el fujimorismo porque pensaba que ese era el camino, la solución, el fujimorismo. Yo me acuerdo que un amigo mío me dijo, quiero presentarte a alguien que te va a agradar escucharlo. Alguien estaba en un hostal allí en Miraflores, nosotros estábamos en un café cerca, y me llevó a conocer a mi tocayo Alberto Mansuetti. ¿Te acuerdas, Alberto, que nos encontramos ese día? Y Alberto me habló de todas estas cosas. Entonces yo me quedé, primero, deslumbrado, porque ahí me di cuenta que no sabía de política y pensaba que sí. Y segundo, de que alguien me estaba dando una solución interesante y que me hablaba de cosas que yo no me había imaginado definirlas, como la derecha mala, por ejemplo. La definición derecha mala me pareció una gran definición que marcó claridad en la visión política mía. No tenía por qué ir con la derecha mala, ¿me entiendes? O sea, empecé a entender que había otros caminos por donde ir. Quizás mi discusión era el candidato de aquel entonces, ¿te acuerdas, Alberto? Pero era, ¿Quién era? el ex pastor, ¿cómo se llama? No, Claudio. Bueno, pero quizás esa era la única diferencia. No me agrada. ¿Te acuerdas y tenías razón en ese punto. Sí, yo dije, no me agrada, y me retiré. Ah, no, si es él, a mí no me agrada. Dije, disculpe, y me retiré. Pero después, cuando quise acercarme por el lado del fujimorismo, me encontré con cosas también similares. Y entonces me fui decepcionado. Y allí todavía me acuerdo que algunos amigos me dijeron, ¿pero por qué te vas? Me voy porque me voy a formar un partido de derecha. Y lo dije así, ya de la nada. Y se rieron de mí, se va a formar su partido, ¿qué va? Se va, ¿no? Y entonces yo me fui, y ahí fue que me comuniqué con Alberto, pensando que él estaba en Perú y él estaba en Cochabamba. Estabas en Cochabamba en ese momento, ¿no? Y entonces me comunico con él y le digo, mira, Alberto, esto ha pasado, etcétera, etcétera, y yo quería hablar contigo. Entonces él me dijo, ¿sabes qué? Tal persona no está allá, ahora es José Luis Tapia. Y entonces comunícate con José Luis, me dio el teléfono, y ahí con José Luis nos encontramos en un café y conversamos como si fuéramos amigos de mucho tiempo. O sea, yo sentía que lo conocía hace años. Y ahí es cuando empieza la cosa. A los pocos días José Luis me dice para hacer ese Zoom. ¿Te acuerdas que hacíamos un Zoom los dos? Y ahí empezamos. De la noche no había nadie, éramos nosotros y 4, 5, 6 personas más. No había nadie más. Y entonces empezamos a hacer el Zoom, y yo llegué a la primera reunión que llegué. En ese día se escogía el nombre del partido. Ya, o sea, él me invita, va a haber una reunión en tal sitio, y yo voy. Entonces me presenta con todo, mucho gusto, qué sé yo. Bueno, primer punto de agenda, ¿qué nombre le ponemos al partido? Ahí yo llegué ese día.
¿no? Y le pusieron Partido de Evolución. Yo no voté porque yo era el nuevo, ¿me entiendes? Y el nuevo no tiene mucha confianza, ¿no? Y entonces eligió el nombre Partido de Evolución, y ese día yo es que entró al partido, justamente cuando el partido se bautiza con el nombre de Evolución. El resto ya es historia de todo lo que pasó. Hay cosas que incluso con José Luis nos hemos preguntado varias veces los dos en las conversaciones privadas. ¿Cómo así fue que esto empezó a avanzar y a seguir avanzando? La última cifra que me dio José Luis de militantes es que estamos ya cerca de 190. Y han ido llegando, se han ido acercando. Hay una estadística ahí que se maneja de que aproximadamente nos tocan la puerta por día 2 personas que quieren entrar al partido. O sea, el partido ha ido recibiendo una bendición enorme donde las cosas se empezaron a dar, se empezaron a manifestar. Quizás nosotros en las redes, donde no nos veían ni los parientes, empezaron a vernos y aparecimos por allí, y de repente hasta llegaron los que insultan, llegaron los que te acuerdas de tu mamá, ¿no? Y llegaron otros que te decían, ¿dónde me puedo inscribir?, ¿no? Entonces, empezaron todas esas cosas que fueron fantásticas y que gracias a Dios, además que llegó gente interesantísima, ¿no? O sea, nosotros tenemos a Lucho Vela, que acaba de fallecer, nuestro pastor, que fue tan importante en la preparación a los muchachos, los ha educado, les daba charlas bíblicas y era importante para los muchachos aprender con Lucho Vela. Todos esos mensajes los hizo políticos con la Biblia, ¿no? Eso fue fantástico, Luchito Vela, que ahora Dios se lo debe haber llevado a cumplir otra misión. Rubén Bonilla, importante en su conocimiento de comunicaciones, llegó, y él es un tipo que domina comunicaciones. Llegó Diego Hurtado, llegó José Carlos, después Carlitos Mendoza, gente interesante, Anita en la organización, en el reclutamiento. Martín Rodríguez, que está aquí con nosotros. Martín Rodríguez, que está allí, que siempre da la nota, siempre da la nota. Y ahora, y los nuevos muchachos que han llegado, a los que le dijimos, bueno, hay que invadir TikTok, y ahora se han metido en TikTok y hemos llegado a tener 2020 seguidores, fue la última cifra. Cuando me la dan, digo, qué cosa tan increíble. A nosotros nos veían 18, 14, 13. Ahora somos 2020. Dije, bueno, esto ya es la locura, ¿no? Y todas esas cosas empezaron a ocurrir, ¿te das cuenta? Y empezaron a ocurrir porque en el Partido de Evolución le decíamos a los muchachos cuando llegaban, mira, aprende, lee estas cosas, da tus exámenes, sigue los diplomados y después haz lo que quieras hacer, ¿no? Entonces los chicos tienen total libertad de hacer lo que quieran. A veces te consultan, oye, ¿puedo hacer esto? Hazlo. ¿Puedo hacer lo otro? Hazlo nomás, tú lánzate, ¿no? O sea, los empujamos a que lo hagan. Y ellos empiezan a hacer, a desarrollar. Hay, por ejemplo, un chico que dice, estoy haciendo una base acá, sigue adelante, y lo empujamos y lo ayudamos a que haga las bases. Y eso ha hecho que el partido tenga una militancia, pues, muy motivada, muy dinámica, muy metida. Yo veo a los chicos, son chicos formidables, que los hemos empezado a conocer recientemente. Y hay otros tantos que los conocen por las redes nada más, pero que han hecho que el Partido de Evolución hoy sea, a pesar de ser chiquito, muy respetado. Nos escuchan. Eso es importante. Y Martín tiene una pregunta. A ver. En el chat. A ver. Han aparecido varios nuevos proyectos, partidos liberales y libertarios. ¿Tú crees que se pueda hacer un pacto con Devolución con miras a ganar publicidad en los medios? Esa es la pregunta. Mira, yo siempre le he dicho, y se lo he dicho incluso a mi tocayo, si hay partidos, si hay organización, si hay un proyecto político, se conversa. Pero si es un youtuber que dice que tiene un partido, no conversa. No, lo que está buscando es venir acá
subirse en el primer vagón del tren y decirle a los muchachos que están trabajando, vayan para atrás que yo soy acá caudillo, ¿no? Y eso no es así, ¿no? Y además, si no, entonces que militen el partido y que desde acá trabajen en la organización. Lo primero que debe haber es humildad en el partido, debe haber humildad en el trabajo. Pero hay muchos que han venido con la idea de sentirse importantes, más importantes que los demás. Por ahí hubo un youtubero que no quiso hablar con nosotros porque él era cabeza y pues, yo fui a una reunión con otro más, con Carlito Mendoza, y dijo, no, yo soy cabeza, yo no hablo por segundos, ¿no? O sea, con todas esas, y al final el pata lo único que tiene es un megáfono y a veces se para en la Plaza San Martín a hablar y no tiene nada más que su cámara de YouTube y se cree cabeza de no sé qué. Entonces, esas faltas de respeto, esas actitudes de quienes se sienten importantes, porque en el YouTube sale una cifra de seguidores, los seguidores son efímeros. Mira, ya nosotros tenemos 2020 en poco tiempo, chicos. Y seguramente estos miraban a los otros porque eran los únicos que estaban. Pero es efímero, van de aquí para allá. Lo importante es la militancia, el que acepta la organización, el que acepta capacitarse, el que acepta disciplinarse, el que trabaja en las bases. Eso es lo importante. Pero el seguidor es efímero. Está aquí, después está allá. Eso no implica nada. Eso no te da respaldo político para una condición de aspiración más narcisista que política, ¿no? Y nosotros no estamos para resolver cosas que son más para el diván de un psicoterapeuta. Aquí tenemos un comentario en Facebook de Eric García. Saludos, amigo, hasta Querétaro. Dice, qué bueno escuchar que van en ascenso. Felicidades a todos por su gran labor. El partido de Evolución llegará muy lejos. También tenemos saludos desde Costa Rica de Sandra Álvarez Cubillo. Dice Jorge David, interesante la historia política de Juan Alberto. Gracias por contestarme esta pregunta, Juan. La verdad es que se nota tu pasión y esos jóvenes que mencionaste que son formidables, son así porque tienen líderes formidables, como tú, como José Luis Tapia, como Miriam Ortiz, que los vamos a tener en el Foro Liberal de América Latina. Estoy muy contenta de que los vamos a conocer personalmente. Vamos a tener una rueda de prensa aquí con medios de comunicación en el Zócalo de Puebla el día viernes 17 de marzo para que den a conocer de viva voz quiénes son, qué es lo que han hecho en Devolución Perú, qué es lo que es el plan del Foro Liberal de América Latina. Y pues ya estamos contando los días, estamos justo un mes, hoy 17 de febrero, el 17 de marzo los tendremos por acá en este octavo Foro Liberal, de los cuales tú has sido pionero, has sido fundador de muchos de ellos con todos tus años de experiencia. Y pues algo que quieras decir por último, Juan Alberto, ya estamos en los últimos minutos de esta mesa redonda. ¿Qué te gustaría agregar para terminar? Tony tiene la mano. Tony, la mano un ratito. Sí, a ver, Tony, sí te escucho. Bueno, agradecerte antes que nada, Juan Alberto. En realidad, estas conversaciones fueron de lo que me hicieron a mí en los miércoles quedarme, porque se sentía como si estuviera en casa cuando te escuchaba o escuchaba al profe o al resto, y agradezco muchísimo esa confianza y que nos abres un poco de tu historia. Y yo creo que va muy aunado lo que iba a decir Aleida. ¿Cuál pudiera ser la invitación a gente en México u otros países de decir, pues, mírate en la historia tan complicada, ¿no? De Perú en cuestión de política, cambiar esto en la mentalidad de la gente es complicado. ¿Cuál pudiera ser tu invitación así como algo final, ¿no? Para que la gente nos pueda acompañar en este octavo foro. Bueno, algo que yo le digo siempre a los muchachos, ¿no? Porque yo siento que ellos son los que van a cambiar la historia y que mi función es ayudarlos a que se preparen para esa labor. Y que, ante todo, yo siento que seré un exitoso en la militancia si logro que ellos sean unos buenos líderes. Les digo siempre lo siguiente: actúen, cambien la historia.
en tus manos, en las manos de ustedes está el cambio de la historia. El que se queda con los brazos cruzados, mirando la ventana, esperando que salgan los militares, que salga el otro, que salga el de allá, buscando un caudillo, todos los días busca un caudillo nuevo para que sea candidato, siempre cambia candidato todos los días, toda la semana hay uno nuevo por quien votar. Ese se ha enajenado del país y no hace nada por su país. El peor enemigo de un país no es el comunista. El peor enemigo de un país es el que no quiere hacer nada. Ese deja que el comunista avance. Y entonces creo que el mismo mensaje es para México, para Costa Rica, para Panamá, Argentina, toda América Latina. Tenemos que ser proactivos en política. Tenemos que involucrarnos. Yo le estoy muy agradecido a este amigo renegón que es Alberto Mansuetti, porque él nos ha formado y nos ha educado. Él ha hecho que yo me haga político. Yo pensaba que era político. Hay mucha gente que yo hablo con ellos y me dicen, no voy, ese Mansuetti reniega mucho. Le digo, oye, hermano, enseña mucho. Olvídate de los que reniegan. Que reniegue, pues, pero no pasa nada. Conmigo también reniega. ¿Con quién no reniega? Esa es parte de su estilo. Pero enseña mucho. Y hemos aprendido bastante, Alberto. Y si estamos en el 8º foro, creo yo, estamos con la alegría de saber que vamos a estar contigo personalmente y vamos a compartir este momento importante donde tenemos que llegar a conclusiones importantes, a acciones políticas importantes. El foro tiene que dinamizarse. Hay que llenar las fichas del tablero de ajedrez. El de allá las tiene. Nosotros todavía no las tenemos. Y eso se llama crecer en organización. Yo eso le diría, sería mi respuesta a todo. Crecer en organización. Que vengan, que militen, que se entusiasmen, que participen, que no se queden con los brazos cruzados, que no sean culpables ante la historia de no haber hecho lo que debieron hacer. Al menos yo en esta vida, si me voy mañana, me voy con la conciencia limpia de estar acá metido. Gracias. Gracias, muchas gracias. Gracias a ti, Juan Alberto. De verdad que espero que este video se quede para la posteridad y que muchos jóvenes en Perú, en México, en Guatemala, recuerden estas palabras, Juan Alberto, este mensaje que tú y que muchos líderes que nos preceden nos están dejando. Me encantó este nuevo forma de llamarle a nuestro profesor Alberto Mansuetti, el amigo renegón. Profesor, le mandamos un fuerte abrazo, sabemos que tiene usted su estilo y así lo queremos. Y va a ser un gustazo poderlo ver, abrazar, apapachar en el 8º Foro Liberal de América Latina acá en Puebla. Pues ya se ha llegado el tiempo de concluir esta mesa redonda. Les agradezco mucho a todos los que estuvieron participando en el Zoom, a los que estuvieron participando a través del Facebook, a nuestro invitado especial de Perú, Juan Alberto Ugas, te mando un fuerte abrazo. Ya te lo daremos personalmente cuando estés aquí en Puebla, México. Les deseo un gran fin de semana. A todos, disfruten a sus familias y nos vemos la próxima semana con un invitado especial, sorpresa, viernes a las 7 de la noche. Gracias y que tengan muy feliz noche. Nos vemos, México.